Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez de Dimar Trading y vamos a analizar la evolución semanal de los principales índices europeos y Estados Unidos. Comenzamos por el IBEX 35, como suele ser habitual. Semana muy interesante para el IBEX, marcando un nuevo máximo anual, cerrando los 10.798,7 y cerrando en zona de máximo intradía, con un volumen bastante grande con respecto a sesiones anteriores, con señales en nuestros osciladores, tanto el estocástico, tenemos señal de compra, manteniéndola, y el MACD haciendo exactamente lo mismo, aunque sí ciertamente dentro de un orden que vemos de lateralidad, ¿no? Pero con una cierta inclinación, y sí perfectamente podemos observar aquí que hay una señal de compra, ¿no? El ADX, aunque sigue por debajo del nivel 20, lo cual nos muestra que todavía no hay una fortaleza clara en la tendencia, sí que empieza a girarse al alza y esto podría ser interesante. Sin embargo, mi mayor pega ahora mismo está en esta zona aquí, estas dos líneas, entre los 10.950 y 11.170. Esta es una zona de resistencia bastante importante. Ya había avisado en anteriores vídeos que lo más probable es que el IBEX 35 fuera a buscar los 11.000. Parecía algo, una locura, decía algo así, pero bueno, sin embargo ahí estamos. Pero esta zona sí que va a ser complicada. Yo dudo mucho, si creo que sí vamos a ver los 11.000 puntos, dudo mucho que a la primera de cambio podamos romper esta zona de resistencia al alza. La veo muy complicada. Vamos a verlo en un gráfico semanal que se ve mucho mejor. Bien, esta es la zona de resistencia que les mencionaba. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes toques, aquí, toda esta zona que estamos viendo aquí, incluso aquí fue bastante complicado de superar al alza. Mirad, aquí vemos como durante este gráfico semanal, cada vez una semana, vemos que estuvo aquí atrancado en zona de resistencia, finalmente lo rompió, pero vemos irremediablemente cómo hubo una caída. Aquí sí que tenemos en este gráfico semanal, aquí estas dos velas nos muestran un patrón candlestick bajista como es la nube oscura. ¿Veis? Se empieza la semana con un hueco, aquí tenemos un hueco de apertura alcista y como luego cierra por debajo del 50% lo que sería el cuerpo de la vela anterior, ¿no? Entonces tenemos un patrón de nube oscura que aquí fue muy efectivo dicho patrón, vemos la gran corrección, y es decir, cada vez que se ha atacado dicha zona pues hemos visto correcciones. Lo vemos aquí. Fijaros aquí cómo actúa, por ejemplo, como soporte, incluso aquí esta misma vela, tenemos zona de soporte aquí también. Vamos a retroceder el tiempo y vamos a ver también qué importancia tuvo. Fijaros aquí, qué curioso cómo se mantiene como zona de soporte, cómo aquí habría actuado como zona de resistencia. Como vemos, no es una zona fácil de batir, así que habrá que tener muchísimo cuidado con lo que pueda acontecer, porque podríamos ver algún tipo de corrección durante los meses de julio o agosto, incluso no se puede descartar incluso el mismo junio, ¿no? Podría aprovecharse que estamos entrando en zona de vacaciones, pues podríamos ver algún tipo de movimiento correctivo, ¿no? Entonces habrá que estar muy atentos. En principio, pues bueno, el movimiento que sigue manteniendo el IBEX 35 sigue siendo claramente alcista, pero como ya les matizaba, esta zona va a ser bastante complicada. Pero los 11.000 puntos yo creo que si no ocurre nada, a lo mejor un batacazo, sobre todo en los índices americanos, que decidan corregir, yo creo que los 11.000 es más que viable poder visitarlo. Pasamos al DAX 30, vamos a cambiar el periodo a diario para verlo bien. Pasamos al DAX 30, bueno, por el DAX 30 vamos a aumentar un poquito para ser mejor. Vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tenemos dudando ante los 10.000 puntos en una zona de resistencia del canal alcista en el que se viene moviendo. Vamos a reducirlo para que veamos mejor. Vamos a ver. Aquí vamos a reducirlo un poquito más. Como podéis comprobar, se está moviendo en un perfecto canal alcista. Ha estado en un movimiento lateral dentro de ese canal alcista que vemos aquí. No ha podido con la zona de resistencia y tampoco ha decidido visitar la zona de soporte, con lo cual se está moviendo, consolidando todo lo anteriormente ganado y está moviendo un repunte esta semana, una ruptura de dicho lateral. Sin embargo, ahí habrá que tener mucho cuidado de si realmente será capaz de batir la zona de resistencia y sí que podríamos empezar entonces a proyectar ciertos objetivos. Para mí esta ruptura de este lateral pues en principio podría ser interesante y podríamos aplicarla, simplemente que la zona de resistencia ha mostrado ser bastante importante y ha costado bastante trabajo, pues como estamos viendo, cada vez que había un tanteo vemos movimientos correctivos, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos el primer toque al primer nivel de la zona de resistencia como corrección. Fijaros aquí estuvo
atacando dicha zona, no pudo, corrección nuevamente. Aquí vemos otra vez ataque a zona de resistencia, otra vez corrección. Vemos aquí que llevamos prácticamente desde octubre de 2013 intentando batir dicha zona de resistencia, sin embargo no podemos, ¿no? Con lo cual la incapacidad de romper dicha zona de resistencia al final ha hecho que se esté moviendo el DAX 30 dentro de un movimiento lateral de consolidación, forma de un canal rectángulo, y aunque tenemos, como decía, una ruptura que parece en principio interesante, yo mientras no viera una ruptura clara de este nivel, este último, digamos, barrera de resistencia al alza, pues no daría por hecho que tenemos una ruptura. Para mí va a ser bastante complicado, ¿no? Pasa lo mismo que el IBEX 35, simplemente que el IBEX 35, bueno, como vemos aquí, pues puede tirar un poquito, aunque el DAX 30 también podría tirar hacia la zona de los 10.000 puntos, que podría ser factible, ¿no? Entonces estamos en una zona, como podemos observar, aquí tenemos zona de resistencia y aquí tenemos la zona de resistencia del canal alcista del DAX 30, que va a ser bastante complicado en principio, pues bueno, de romperlo y conseguir realmente una ruptura, que lo que va a hacer en todo caso es acelerar lo que sería toda esta subida, en caso de una ruptura, porque realmente el fondo del DAX 30 es claramente alcista y, como siempre digo, aquí que haya un tipo de corrección, viéramos un movimiento intentando buscar el apoyo de la zona de soporte, o incluso vamos a imaginar que cayera hacia los 8.000 puntos, pues realmente vamos a trazar aquí Fibonacci, vamos a ver, para verlo bien. El fondo de este gráfico del índice, pues claramente alcista, ¿no? Fijaros que básicamente si retrocediera, cayera hasta los 8.000 puntos, estaríamos hablando del 38,2% retroceso de todo este impulso alcista que ha tenido, ¿no? Entonces, pues verdaderamente, aunque llegáramos a 8.000 puntos, realmente seguiríamos dentro de una tendencia alcista de fondo, ¿no? Aunque pudiéramos tener una tendencia de corto, incluso podríamos ser una prolongación de medio plazo, pues bajista, ¿no? Pero el fondo de dicho escenario en el DAX 30 es claramente alcista, ¿no? Sin olvidar que estamos aquí subiendo, ahora mismo en subida libre estamos. Está marcando nuevos máximos históricos, no hay que olvidarlo. Vamos a ampliarlo un poco más. Así que de principio pues, hay que tener bastante cuidado. Yo, como decía, los 10.000 puntos pueden ser viables muy pronto. Lo mismo pasaba con el IBEX 35. Si con el IBEX 35 no tengo mucha duda de que pueda llegar a los 11.000 puntos, siempre que los índices americanos nos lo permitan, si no nos da un susto, yo creo que esa visita va a ser más que viable. Y con el DAX 30, pues lo mismo, ¿no? Eso sí, estamos viendo en las últimas 3 jornadas prácticamente apenas se ha movido, que esto lo veremos también en el Eurostoxx 50, ¿no? Está todo muy pendiente y sobre todo pendiente de las declaraciones que vamos a tener el próximo jueves por parte del señor Draghi, ¿no? Que en principio, bueno, hablan de que podríamos tener, bueno, las palabras apoyarían el movimiento alcista que está teniendo los índices europeos y podría auparse al alza, ¿no? Sin embargo, la pega que hay en concreto es con los índices americanos. Bueno, están bastante altos, algunos consideran que debería de corregir. ¿Y qué pasaría? Si Estados Unidos corrige, ¿Europa podría aguantar y seguir subiendo? Bueno, yo tengo muchas dudas y sobre todo, algunos apuestan a que podrían subir sobre todo en Europa lo que serían los índices periféricos. Yo dudo mucho que si el DAX 30 se pone a corregir, que es la locomotora europea, me extrañaría muchísimo ver a un IBEX o ver al MIB 40, perdón, italiano subiendo, que son dos de los índices periféricos por los cuales algunos apuestan. A mí me extrañaría muchísimo. No obstante, todo puede ocurrir, no hay nada escrito, pero yo tengo mi duda. Yo pienso que Europa lo tiene muy difícil seguir subiendo sin el apoyo del índice americano, y si en Europa falla además el motor alemán, yo creo que eso sería prácticamente imposible. Pero bueno, en la bolsa nunca se puede apostar por nada y puede ocurrir cualquier cosa. Bien, en fin, pues como mencionaba, pues bueno, estamos en zona de resistencia con una ruptura, pero yo esperaría en todo caso ver algún tipo de ruptura de la zona de resistencia. Aquí, por ejemplo, lo tuvimos y bueno, fijaros, luego hubo corrección, ¿no? Entonces vamos a tener bastante cuidado de ver si realmente a esto le queda mucho tirón o podemos ver algún tipo de movimiento, quizá incluso buscando esta directriz que tenemos aquí, esta línea aquí, que sería una directriz de corto plazo alcista, ¿no? Podría ser una posibilidad que fuera a buscarlo y un nuevo tanteo. Yo de por sí dudo mucho que esta zona de resistencia podamos batirla fácilmente. Sin embargo, como mencionaba con el IBEX, si los 11.000 yo lo veo más que viable, pues aquí evidentemente los 10.000, bueno, yo creo que una visita obligatoria, ¿no? Y vamos a ver si ocurre esta semana.
yo creo que tiene mucha pinta. A fin de cuentas, la proximidad 9.943, 10.000, bueno, yo creo que esto va a ser más que viable. Pasamos al FTSE 100. El FTSE 100, pues bueno, tenemos un movimiento con zonas de soporte, zonas de resistencia. Esta zona de resistencia está muy bien lograda, ¿no? Fijaros esta zona entre los 6.817 y 6.875, toque, 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 toque. Y tenemos aquí está, digamos, aprisionada en esta zona de resistencia ahora mismo, ¿no? Vemos como a su vez dentro de este lateral horizontal tenemos un canal alcista, como podemos ver, diferentes toques en zona de soporte, diferentes toques en zona de resistencia, con lo cual aquí claramente hay un canal alcista y teníamos aquí un doble suelo apoyado en zona de lo que sería el soporte de dicho canal, con un objetivo en 6.903 puntos, que por 7-8 puntos, pues bueno, hace 2 semanas no se alcanzó dicho objetivo, ¿no? Teórico. De momento seguimos viendo cierta duda aquí y a lo mejor algunos, pues bueno, podrían comentar, bueno, aquí pues, ahora mismo, tal y como cerró el viernes, podríamos estar viendo quizá una especie de pequeño doble techo. Sí, se podría ver en principio, pero yo pienso que mientras no tengamos un cierre por debajo del mínimo entre ambas crestas, pues verdaderamente, pues simplemente lo que estamos viendo es una zona que está costando bastante trabajo de superar. Y sí, podría en principio tener esa pinta de doble suelo, pero sin una activación realmente pues no tenemos nada, ¿no? Con lo cual, de momento estamos en ese limbo. Es decir, si perdiéramos este mínimo, sí que podríamos ya ponernos a pensar que podríamos ver algún tipo de corrección, que si bien a lo mejor no busca el soporte, bien porque fuera un fallo bajista, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Normalmente cuando se mueve en movimientos canalizados, cuando no se alcanza bien soporte o bien la resistencia, porque hay un fallo. Cuando no se alcanza la resistencia, un fallo alcista, y cuando no se alcanza el soporte, porque un fallo bajista, ¿no? Entonces, en principio, vamos a esperar a ver lo que ocurre. Y mientras no se pierda en cierre diario, tengamos un cierre por debajo de lo que serían los 6.782,80, pues podemos dar por hecho que no tenemos un doble techo. Que sé que de momento, pues sí, alguno podría decirme, sí, tiene pinta, sí. Pero sin confirmación no hay nada, ¿no? Porque esto precisamente podría hacer un movimiento al alza, conseguirse el objetivo que habíamos propuesto y a buscar los 7.000 puntos, intentando buscar la zona de resistencia, ¿no? Que bien podría fallar, como ocurrió aquí, ¿no? Justamente se interpuso en la zona de resistencia y vemos cómo no llegó a tantear como si había corrido aquí, 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 lo que era la resistencia del canal alcista. Entonces, de momento, pues hay cierta duda, estamos en zona de resistencia y mientras no sean batidas al alza, pues no veremos nuevo movimiento al alza que nos pueda llevar hacia la zona de los 7.000 puntos. El MB40 italiano, bueno, pues aquí tenemos que, bueno, movimiento claramente alcista con una corrección dentro del corto plazo, como podemos observar por esta directriz bajista de color rojo, ¿no? Vemos como esta directriz alcista de medio plazo está funcionando muy bien con apoyo, un toque, 2, 3, 4, 5, y fijaros aquí justamente, aquí tenemos una vela, fue el último toque a dicha directriz alcista, se forma un martillo coincidiendo con el nivel de retroceso del 50% de todo este impulso alcista. De aquí se inicia un nuevo movimiento al alza y vemos cómo se ha frenado justamente aquí, ha tropezado con esta directriz bajista de corto plazo, y será muy importante ver lo que ocurra los próximos días, ya que su ruptura al alza, pues bueno, nos podría hacer pensar no solamente ya en la recuperación de lo que era el soporte del canal alcista que se había estado moviendo, sino intentar mirar ya no solamente los 22.000, sino tener perspectiva buscando los 23.000 puntos, ¿no? Siempre que se pueda ser batida al alza. Sin embargo, si vemos en duda, pues lo más posible es que ocurra como aquí, ¿no? Tras una serie de velas intentando romper al alza dicho movimiento bajista, pues al final tuvimos una corrección y aquí podría pues ocurrir exactamente lo mismo. Señal de alarma realmente para pensar que podríamos tener una nueva sacudida bajista, este hueco que tenemos aquí. Si este hueco es anulado, no rellenado, muchas veces se confunde la gente y confunde rellenar con anular. Anular sería tener un cierre por debajo del máximo del cierre de esta vela que tenemos aquí. En concreto, estaríamos hablando que un cierre por debajo de 20.756,32 anularía este movimiento al alza, este rebote que hemos tenido desde de soporte a directriz alcista, y podríamos ver caída, una corrección de mayor calado. Esto
Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque podríamos estar pensando máximo, mínimo, máximo, dos máximos ascendentes, otro mínimo descendente y otro máximo, que si observamos máximo 1, máximo 2, máximo 3. Entonces estaríamos hablando de toda una estructura bajista, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Todo dependerá. Si hay ruptura, nos vamos al alza. Si no, podemos con esta directriz posiblemente damos un nuevo movimiento buscando lo que sería la directriz alcista de medio plazo. Pasamos al Eurostoxx. Bueno, el Eurostoxx, pues bueno, en esta semana vamos a ampliar un poco mejor que se vea. Pues bueno, tal y como podemos observar aquí, prácticamente no se ha movido. Hay una clara indecisión en Eurostoxx y para mí esto sí que va a ser el índice de referencia en Europa, puesto que al fin de cuentas no hay que olvidar a las empresas que engloba, la empresa más importante de Europa Occidental, y si esto se mantiene, esta lateralidad, este poco movimiento que hay, porque evidentemente aquí lo que estamos observando es indecisión, dependiendo de lo que haga el Eurostoxx, vamos a ver qué hará el resto de índices, ¿no? Entonces de momento ahora mismo está con bastante tranquilidad, prácticamente a la espera. Yo creo que más de uno está esperando las noticias que puedan venir de la próxima semana, como mencionado anteriormente, en la sesión del jueves, cuando hable Draghi, y veremos si sus palabras pueden hacer reactivar el movimiento al alza, que es lo que piensan la mayoría de los analistas, o bien podríamos ver algún tipo de movimiento correctivo, que según dicen algunos analistas, creo que es lo más improbable, ¿no? Ellos apuestan por una continuidad al alza. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que todo dependerá mucho de lo que puedan hacer los índices americanos, como decía anteriormente. Habrá que ver si realmente decidieran corregir, porque eso nunca se sabe. Precisamente el año pasado, el verano pasado, yo me acuerdo que había muchísima gente hablando de la gran corrección, hablando de que iba a venir un cataclismo como del 29 o lo que ocurrió en la burbuja tecnológica de 2000. Sin embargo, bueno, la tendencia era claramente alcista y por mucho que uno se empeñara en decir no, si lo que estamos viendo es una estructura claramente alcista, no, pero el miedo se apoderó de mucha gente y de algunos analistas que me sorprendió que tuvieran tanto miedo, y prácticamente cualquier movimiento bajista en algún índice americano durante un día podían hacer pensar rápidamente que iba a haber una gran corrección, y sin embargo no ocurrió, ¿no? Seguían subiendo la bolsa y marcando nuevos máximos. Entonces aquí podría ocurrir exactamente este verano lo mismo, ¿no? Desde luego no ha demostrado que el mes de mayo, que se decía que en mayo hay que vender, bueno, pues de momento hemos visto como algunos índices como el IBEX 35, pues vemos claramente un movimiento al alza. El DAX 30 ha seguido al alza, aunque se ha frenado aquí, como vemos el freno que hay, pero ha cerrado en verde. El FTSE aquí sí la ha tenido más dudas por el movimiento que tenía. Sin embargo, aquí sí que vemos claramente, fijaros, donde este fue el cierre de la semana pasada, mira donde ha cerrado precisamente, ¿no? Que realmente está moviendo un movimiento claramente al alza, y unas buenas palabras de Draghi, pues bueno, lo que podrían hacer es que continuar. Desde luego, yo también pienso que sería una locura por parte de Draghi que sus palabras no ayudaran a levantar el ánimo dentro de las grandes empresas. Ya anteriormente ya lo hizo, y su reacción en las bolsas fue una subida impresionante, ¿no? Y yo pienso que podría suceder justamente lo mismo cuando el jueves pues hable, ¿no? Así que en principio aquí lo que estamos viendo esto es, digamos que una cierta pausa, y a esperar a ver lo que va a acontecer la próxima semana. CAC 40, bueno, estamos viendo cómo se había estado moviendo dentro de un canal alcista. Vamos a reducirlo para verlo mejor. Vale, aquí lo tenemos, claramente un movimiento en forma de canal, ¿no? Y vemos como últimamente, a lo largo de este año, que ha ocurrido prácticamente en todos los índices europeos, pues se ha visto inmersa en un movimiento lateral. Aquí sí tenemos ya una ruptura, marcándonos un objetivo en los 4.621 puntos, y lo que hemos visto es como hemos ido de más a menos, porque prácticamente podemos aumentarlo para verlo mejor. Fijaros, tenemos un primer cierre por encima de la resistencia, un segundo cierre por encima, y sobre todo, que lo que más me gusta a mí, que cuando haya una ruptura de alguna resistencia, ver que en la segunda jornada el cierre es por encima del anterior. ¿Qué ocurre? El miércoles tenemos también una ligera subida por encima de la sesión del martes, y luego el jueves y el viernes ya ha ido descendiendo en lo que será una especie de throwback. Será muy interesante ver aquí si
Ahora, en torno a los 4.500 puntos, vemos una nueva reacción al alza, intentando buscar el objetivo por ruptura de lo que sería este canal lateral. Y esta zona de aquí que tenemos, entre estas dos líneas, bueno, aquí es donde se la va a jugar realmente el CAC 40. Es una zona de resistencia bastante problemática y habrá que ver lo que ocurre, ¿no? En principio el estocástico ya sí que nos empieza a marcar una señal de venta. Sin embargo, a mí, como ya sabéis los que me habéis estado siguiendo en anteriores vídeos, para mí una señal más interesante no sería este cruce que hay aquí en zona de sobrecompra, sino un cruce bajista del nivel 80. Para mí tendría más credibilidad que los cruces que se puedan producir en esta zona de aquí, ¿no? Así que en principio sí que tiene muy buena pinta, y en todo caso aquí lo que se puede hacer es mantener, abrir posiciones largas, y mientras no perdamos este mínimo que tenemos aquí, o bien podríamos trazar una línea concreta para intentar, vamos a ver, aquí, a ver si lo dibujo un poquito mejor. Vamos a pillar todos los apoyos que podamos, y yo creo que mientras no se pierda en cierre diario esta línea que tenemos, por ejemplo, aquí dibujada, que está en torno a los, vamos a ver, a apurar bien, aquí 4.418, pues mantendríamos posiciones largas, ¿no? Buscando el objetivo en los 4.622. Esto sería bastante interesante, y si Draghi, desde luego sus palabras, surge un efecto importante, pues vamos a ver sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, pues bueno, de principio el CAC 40 parece bastante interesante, y el movimiento alcista, pues bueno, ¿qué le voy a decir? Si simplemente bien observando este canal alcista que estamos viendo, sabemos que tenemos el fondo es claramente alcista, y que tenemos todavía espacio para poder moverse, ya que tenemos una zona de resistencia bastante amplia, con lo cual nos permitiría a CAC 40 poder jugar e intentar tantear la zona de resistencia, este segundo nivel, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces, en principio, para mí, desde luego, me gusta bastante su aspecto, ¿no? Pasamos ya a los índices americanos. SP500, bueno, el SP500, vamos a reducirlo. Vamos a ver. Venía en un movimiento que hemos estado viendo en el anterior vídeo en un canal alcista. Sin embargo, hemos visto ya cómo se ha ido moviendo a lo largo de lo que sería el soporte del canal alcista, y hemos trazado dos nuevas líneas aquí. Vamos a verlo mejor. Ampliarlo. Como podemos observar, tenemos una zona claramente de soporte, 1, 2 y 3 toques múltiples aquí. Tenemos una zona de resistencia, fijaros aquí, estos toques de aquí, múltiples, aquí nuevamente, fijaros aquí, una ligera duda y ya ruptura. Entonces, en principio, bueno, hemos visto que se ha conseguido claudicar la zona 1900 puntos, que era una zona que estaba siendo complicada. Vemos un nuevo repunte, rompiendo con un segundo cierre por encima de dicho canal alcista que tenemos aquí, y entonces sí que podríamos pensar aquí en algún intento de continuar los ascensos, buscando un objetivo. Vamos a dibujar la proyección desde el punto de ruptura. Vamos a ver. Aquí lo teníamos ya dibujado anteriormente, que ha hecho. Esta línea que tenemos aquí serían los 1950 puntos. Esto sería el objetivo por ruptura del canal alcista en el que se viene moviendo, ¿no? Que al fin de cuentas lo que estamos viendo es una ruptura de este canal alcista, es una mayor aceleración en la velocidad alcista que tiene, ¿no? Entonces, en principio pinta muy bien. El stop loss, en todo caso, lo situaríamos en esta parte de aquí abajo, esta zona de aquí, que sería nuestra zona de soporte, y buscaríamos un objetivo, como mencionaba, los 1950 puntos. Desde luego tiene de momento una estructura alcista claramente interesante. Estamos entrando en zona de sobrecompra, pero tenemos señal clara de compra. Aquí como podemos ver, estamos comprando el estocástico. El MACD tiene señal de compra, y aunque estamos por debajo del nivel 20, sí que empieza a animarse un poco la cosa, ¿no? Vemos aquí ya un movimiento al alza, ¿no? Y es que evidentemente cuando estamos, siempre lo he dicho, cuando estamos en movimientos chartistas, normalmente lo que estamos viendo son movimientos sin poca tendencia, a pesar de que vaya ascendiendo, pero los patrones chartistas de la DX suele estar normalmente por debajo del nivel 20, y sí que estamos viendo ya una ruptura claramente de dicho canal alcista, y lo más lógico es que vaya a buscar los 1950, ¿no? Está en subida libre, como todos sabéis, y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero de momento la estructura ya marcando un nuevo máximo
¿Qué tenemos aquí marcando un nuevo máximo? Pues para mí me hace pensar que evidentemente la secuencia alcista sigue todavía claramente patente y lo normal es pensar que veremos nuevas subidas. Sin embargo, bueno, para aquellos más temerosos, pues en todo caso, como siempre digo, esperar algún tipo de corrección y esa corrección aprovecharla para posicionarse largo. No hay que olvidar que el fondo del SP500 es claramente alcista. Vamos a reducirlo para verlo mejor o vamos a poner un gráfico semanal para verlo mejor todavía. Vamos a ver. Vamos a reducir todo lo que se pueda para verlo mejor. Vamos a ver, va bien la cosa, ¿no? Vamos a ver. Aquí. Fijaros, prácticamente por entornos por debajo, aquí lo tenemos en el año 2009, que estaría por debajo de los 700 puntos y fijaros dónde estamos. Estamos hablando de 2009 a 2014 y fijaros, por debajo de los 700 puntos está en la zona de 1923,57 cierre de este viernes, ¿no? Claramente este fondo es claramente alcista, ¿no? Entonces realmente que sí, que en el momento en el que decida corregir, evidentemente la sacudida va a ser importante, pues sí, eso no vamos a negarlo, pero yo dudo mucho que la fe de momento permita que haya algún tipo de corrección importante. En todo caso serán pequeñas correcciones en el corto plazo y lo cual es una oportunidad siempre para posicionarse largo, siempre a favor de la tendencia. Aquí claramente la tendencia, tanto el largo como en el medio plazo como en el corto plazo, sigue siendo claramente alcista. Pasamos a nada 100. Nada 100, bueno, tenemos algo muy claro. Y es que tenemos una zona de soporte que ha funcionado muy bien, incluso de resistencia, como ocurre en esto, vemos aquí cada cuadrado, son toques a una zona comprendida entre los 3.394 y 3.420. Vemos como aquí actúa como resistencia, resistencia, finalmente batida al alza, soporte, soporte y soporte. Fijaros que aquí en el último soporte tenemos aquí perfectamente cómo se crea una pauta de martillo, confirmación en la siguiente jornada y movimiento al alza. Estamos aquí, sin embargo, en una zona, bueno, atacando los máximos que teníamos a lo largo de este año, en concreto a finales de febrero de este año, y estamos justamente en dicho nivel. Aquí algunos, pues bueno, parecen está viendo un doble techo. Sí, la verdad que tiene pinta, con una estructura aquí, un doji, creo que tenemos un doji de indecisión en este momento, justamente a la hora de batir, y podríamos hablar de una cresta, otra cresta, y teníamos un mínimo entre ellos, ¿no? Bueno, para más catastrofistas, pues sí, podrían estar viendo ese doble techo. Sin embargo, cualquier movimiento que se produzca ya al alza, evidentemente esta posibilidad de un doble techo quedaría totalmente anulada. Entonces, en principio, yo como siempre digo, los dobles techos, bueno, siempre no hay que olvidar que una tendencia alcista o bajista se van formando crestas y valles, ¿no? Aquí tenemos una cresta y es normal que llegue un momento, se va formando diente de sierra, tenemos una corrección y a continuación lo lógico, una tendencia alcista es ver una superación. Lógicamente llega un momento que se nivela con el anterior. Por ejemplo, tenemos aquí esta última cresta, vemos corrección, o vemos luego una nueva subida, intentando buscar una nueva cresta, intentando en todo caso, siendo una tendencia alcista, que esta cierre por encima de este nivel, pero claro, llega un momento en el que vemos que la cotización está al mismo nivel que el máximo previo. Entonces aquí podríamos pensar siempre que tenemos la posibilidad de un doble techo. Sin embargo, mientras no haya una corrección y tuviéramos una ruptura por debajo del mínimo entre ambas crestas, pues verdaderamente para mí no hay nada. Bien puede ser que llegáramos aquí, hubiera ciertas dudas, coincidiendo con zona de soporte del canal alcista en el que se había estado moviendo últimamente el Nasdaq 100 y ver una corrección y a continuación subir. Pero esto simplemente a lo mejor el viernes tenemos una indecisión, pero por sí solo un doji no nos dice nada. Quizás si tuviéramos en la jornada del lunes o martes, siempre que no se supera el alza del máximo dicho doji, si viéramos algún cierre por debajo de dicha pauta doji, pues a lo mejor podríamos pensar en algún tipo de movimiento correctivo para intentar, bueno, corregir parte de la subida que tenemos aquí. Pero sin embargo no hay que olvidar en principio que para mí aquí tenemos un hueco, que esto va a ser muy importante. Mientras este hueco no sea anulado a la baja, podemos seguir pensando en que seguirán los ascensos. En todo caso, si tenemos una anulación de dicho hueco, sí que podríamos pensar en todo caso por algún movimiento correctivo más importante.
que la mayor importancia en todo caso de una corrección bastante importante sería confirmado en un gráfico semanal. En principio aquí lo que estamos viendo es cómo el Nasdaq 100 pues ha roto una figura de, vamos a dibujarlo, una figura de triángulo. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dar mayor grosor. Vamos a ver. Aquí. Y aquí. Como vemos un triángulo ascendente, una ruptura y al alza. Y estará a punto, pues prácticamente, si no lo ha conseguido, de alcanzar el objetivo por ruptura de dicho figura chartista, ¿no? Vamos aquí, proyectamos. Bueno, ahí lo tenemos, 3736,97 o algo así más o menos. Prácticamente podemos decir que incluso el máximo de Chávez lo consiguió. Es decir, que en la sesión del viernes se había alcanzado el objetivo teórico por ruptura de dicho triángulo ascendente. Entonces, en principio tiene buena pinta y para mí, para aquellos que son más alarmistas, este doble techo en principio, mientras no tuviéramos una pérdida de esta zona de soporte actualmente, que ya hemos visto que es bastante fiable, no hay que olvidarlo, hemos visto las reacciones, ¿no? Para mí pues no habría ninguna activación de un doble techo. Entonces, de momento, lo único que podríamos ver, quizás algún tipo de movimiento podría corregir y bien intentar buscar en una especie de throwback, aunque algo tardío, lo que sería esta línea aquí que podría actuar, que era resistencia de dicho triángulo ascendente y podría actuar como soporte en este caso. En caso de corrección, veríamos actuar, esta resistencia pasaría a actuar como soporte, ¿no? Buscar un intento de apoyo y continuar al alza. Entonces, de principio, pues bueno, tiene buena pinta, estamos viendo, con una zona muy clara de donde entra el dinero, y esto es lo que tenemos que aprovechar. Pasamos al Dow Jones Industrial. Bueno, pues aquí no ocurre lo mismo que hemos estado viendo con el Nasdaq 100. Algunos hablan de que están viendo una figura de doble techo, y aquí pues precisamente tenemos justamente ya una cresta. Vamos a ampliarlo para verlo mejor. ¿Qué tenemos aquí? Una tendencia alcista, vemos una primera cresta, una corrección, valle, nuevamente vemos cómo hay un rebote y fijaros que está prácticamente el mismo nivel, que tampoco hay que ser muy exacto, muy académico, no necesariamente tiene que producirse el mismo nivel, una cresta puede estar algo por encima de la otra, ¿sabes? Lo que no se puede permitir es que, por ejemplo, vamos a dibujarlo, tuviéramos una cresta aquí y otra aquí y pensar que ahora sí que, vamos a ver, a dibujar un tío, que aquí sí hay un doble techo. Esto no, tiene que ser más o menos parejo, no tiene por qué ser exacto, sino parecido, que más o menos ambas crestas estén a unos niveles muy parecidos. Entonces, en principio, pues algunos piensan que aquí podríamos tener una primera cresta, la segunda cresta, el mínimo, como decía con el Nasdaq 100. Mientras no haya una confirmación de dicho patrón, no hay por qué pensar que hay que cambiar nuestra posición y ponernos bajista. Y esto pasaría por que tuviéramos un cierre o un T para aquello más agresivo por debajo del mínimo de dicha cresta. Es decir, mientras no tuviéramos en concreto, vamos a calcular aquí, mínimo, un cierre por debajo de 16.341,30 con cierre o para más agresivo con un T, pues evidentemente para mí no estaría activado este doble techo. ¿Que está ahí? Pues sí, evidentemente, pero esto podría continuar subiendo y podríamos ir a buscar en el Dow Jones los 16.800. ¿Figura esta en concreto? Pues bueno, esto es una figura que es la de un hombre colgado, ¿no? El cuerpo pues normalmente suele dar igual, puede ser blanco, puede ser negro, yo prefiero normalmente que sea negro, ¿no? Sin embargo, para pensar que podemos estar ante una activación o ante un movimiento de corrección, basándonos en una figura candlestick, necesitaríamos tener un cierre por debajo del mínimo de dicha pauta. Es decir, que si tuviéramos un cierre por debajo de los 16.648, un cierre por debajo de dicho nivel, podríamos pensar que hay una activación de dicho pauta candlestick de hombre colgado. Sin embargo, una superación del máximo de dicha pauta anularía los efectos que tiene
Es decir, si tuviéramos, en cuanto tengamos un cierre por encima de 16.721,22, pues directamente podemos dar por anulada dicho patrón bajista. Bueno, como yo decía, me gusta normalmente que el cuerpo, cuando estamos hablando de patrones Calysti bajistas, me gusta que el cuerpo sea negro, aunque no necesariamente, ¿no? Esto puede ser da igual que sea blanco o negro, pero tiene más implicaciones si el cuerpo es negro que si es blanco, ¿no? Pero ahí está. Necesitaríamos, como he dicho, un cierre por debajo del mínimo de dicha pauta de hombre colgado para pensar en que podríamos estar aquí ante un posible movimiento correctivo. Así de principio, bueno, parece tener buena pinta. Nuevamente intento de ruptura, para mí va a ser lo más importante para dar por bueno la ruptura de este lateral en que se está moviendo, sería conseguir un cierre por encima de este máximo que tenemos aquí, que era el último máximo que había marcado el Dow Jones, ¿no? Entonces, para mí, quizás pensando en una superación en cierre por encima de 16.735,51, a lo mejor podríamos ya empezar a pensar en proyectar un objetivo al alza por ruptura de dicho lateral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este nivel que tenemos aquí puede ser que la zona de resistencia del canal alcista en el que se viene moviendo, vamos a reducir para ver mejor. Hasta aquí, ¿no? tenemos claramente aquí, vamos a ver que lo veamos mejor. Tenemos que se había estado moviendo primero entre estas dos líneas negras, tenemos un canal alcista. Luego aceleró el Dow Jones y tenemos un primer nivel de resistencia y un segundo con diferentes toques que nos muestran un nuevo canal alcista. Aquí hemos visto cómo en la zona de los 16.586 había una resistencia, que hemos visto cómo aquí el Dow Jones cada vez que se encontraba veíamos ciertas cesiones. Aquí sí logra romperlo, nuevamente aquí lo logra romper, pero que esto, pues bueno, había sido un acicate para las pretensiones alcistas y en el momento mientras no tuviéramos un cierre por encima de este último máximo que hay aquí, pues no empezaría a proyectar un posible objetivo. En principio, la idea sería, seguimos con la idea básica que ya he contado en los primeros vídeos que estuve subiendo, un objetivo por ruptura de este canal, que sería los 16.891, ¿no? Posibilidad más que viable si esto acaba siendo una ruptura fiable. Y en segundo lugar, se muestra ya claramente que de por sí tiene muy buena pinta, realmente tiene muy buena pinta, no solamente se conseguiría alcanzar los 16.891, sino que superaríamos incluso los 17.000 y lo veríamos por encima, yo creo que atacando lo que sería la resistencia del canal alcista. De momento, observando el estocástico, sí que tenemos claramente señal de compra, como podemos ver, azul, tenemos señal de compra, y el estocástico, pues bueno, vemos que todavía está dentro de ese movimiento lateral, pero sí tenemos señal también de compra. Es decir, por osciladores tenemos señal de compra, sin olvidar que tenemos un objetivo por ruptura de este canal alcista en 16.891 y que si vemos, como decía, un nuevo cierre por encima digamos el último máximo que tiene el Dow Jones marcado, pues sí que podríamos empezar a trazar, a proyectar nuestro objetivo por ruptura del lateral, ¿no? Y sí que podríamos ver viable nuestro primer objetivo y la visita de 17.000 puntos, pues podría ser más que un hecho, ¿no? Y el tanteo a la zona de resistencia, pues evidentemente lo mismo, ¿no? Ya que dicha ruptura, en caso de ser buena, vamos a ver, a trazar aquí. Buscamos el metro, como siempre en Visual Chart, y proyectamos. Y tendríamos un objetivo en 17.261. En el caso que algunos ya decidan ponerse alcistas, viendo la explicación que estoy dando, pues bueno, para mí el stop loss debería estar situado por debajo de este mínimo, que es precisamente el mínimo de lo que algunos podrían estar pensando por la figura que está desarrollándose aquí ahora mismo, ya con el cierre del viernes, de un doble techo. Para mí, mientras no se pierda este mínimo que tenemos aquí, en concreto era los 16.341, mientras no se pierda el cierre diario, pues posicionarse alcista para que haya más agresivo. Yo en todo caso esperaría, para que haya un poco más conservador, a ver si tenemos un cierre por encima de este máximo de aquí, y ya sí que empezaríamos a proyectar el objetivo que tenemos por ruptura de este rectangular que se está moviendo. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.